Hablaba con nuestro próximo entrevistado que ya no solo atender al trabajador, sino atender a la persona. Implica muchísimo más y yo creo que nos va a traer un mensaje que es bastante enriquecedor y nos va a servir de mucha ayuda en el día de hoy. Él es Raúl Enrique, es profesor de las escuelas potenciadoras para el empleo y el emprendimiento. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros en Queremos Escucharte. Gracias, Abraham, por la invitación. Bueno, hablamos, los que conocen un poco tu recorrido, escuelas potenciadoras, veía, escuchaba el sector, a la población a la que te suele dirigir muchos, a las mujeres y de forma muy especial a las mujeres que viven en entorno rural. Es decir, ¿por qué? ¿Crees que todavía sigue existiendo una especial, debemos atender de forma especial a la mujer en este entorno laboral? Creo que sí, creo que es así. De hecho es a lo que me dedico, como has dicho. Estos 3 años pues bueno, han servido pues para ver cuál ha sido la situación, investigar sobre todo, analizar cuál es la situación laboral de la mujer en Gran Canaria. Y después de haber hecho ese análisis, pues llama la atención los datos en el medio rural, ¿no? de las mujeres que quieren trabajar en el medio rural. Quieren trabajar de forma remunerada, hay que decirlo bien claro, porque las mujeres del medio rural trabajan más que ninguna otra. O sea, que trabajan en casa, trabajan en la tierra y trabajan, bueno, las que tienen trabajo también, ¿no? Entonces, viendo un poco esos aspectos de la población femenina, de los problemas que tienen no solo para salir de casa a buscar trabajo, sino una vez que trabajan. Aquí ya es más conocido por el resto de la población que la mujer en el mercado de trabajo pues bueno, suele sufrir ese tipo de discriminación, brecha salarial, techo de cristal. O sea, eso lo conocemos. Quizás lo que nos falta un poco conocer es la parte de salir de casa, el poder salir de casa para buscar un trabajo retribuido. Esa parte es un poco la que me llamó la atención y en la que trabajo a día de hoy, no solo por el empleo, por el emprendimiento, sino también por los derechos de la mujer, ¿no? Es una parte que no se dirige tanto a, propiamente dicho, a los derechos o a cosas más pragmáticas o más prácticas, sino como un cambio real de conciencia, ¿no? En esas personas realmente, en la forma en la que se conciben a sí mismas y cómo conciben el mercado laboral y el mundo, ¿puede ser? Cierto, porque lo que estamos trabajando a día de hoy es el liderazgo femenino, ¿no? El buscar, o lo que estamos haciendo en las escuelas potenciadoras para el empleo y emprendimiento, es buscar esas lideresas en el medio rural que empiecen, pues bueno, desde su parte privada, desde su ámbito individual, ese cambio, esa transformación, para que a través de un trabajo puedan cambiar la sociedad. Eso es un poco la filosofía que engloba ahora las escuelas potenciadoras, el cambio personal para el cambio social. Y ese recorrido lo hagan, pues bueno, con una actividad remunerada, ¿no? Y que empodere también a la población femenina. Sí, empoderamiento, que es algo que... Empoderamiento ya no solo como, esta es una apreciación mía personal, ya no solo como una necesidad de esas mujeres hablamos, sino además como una necesidad de la sociedad, de transformación real y de enriquecimiento al final, porque nos estamos perdiendo una valía real y creo que en el fondo es una obligación de esta sociedad para seguir avanzando. Sí, hablamos del talento femenino que cualquier empresa, cualquier empresario, empresaria inteligente, pues no puede dejar pasar. Es que está claro, de estos 3 años me he dado cuenta de la gran sabiduría y gran riqueza que tienen las mujeres del medio rural. Son supervivientes. Es más difícil sobrevivir, por decirlo así, en estos momentos de la historia en el medio rural que en cualquier ciudad. Tenemos los servicios más cerca, en las ciudades es más sencillo. Sin embargo, en el medio rural es una etapa de supervivencia. Y eso es lo que están buscando las empresas hoy en día, trabajadores y trabajadoras que sean capaces de sobrevivir no solo a la situación actual, sino a la situación cambiante que va a venir, pues, dependiendo de los ciclos económicos. Y esos son los trabajadores y trabajadoras que están buscando las empresas. Y en las escuelas lo que hacemos un poco es tomar ese aprendizaje de la vida, esa supervivencia, y trasladarlo a la empresa, a cómo hablarle a un empresario, a una empresaria de esas competencias transferibles, que es como se les suele llamar, de una vida de éxito, porque no hay duda que una mujer de 45, de 50 años tiene una vida de éxito, porque si ha llegado hasta esa edad, encima en el medio rural, es que es una heroína, es que es para analizar y que ella analice qué es lo que ha hecho en su vida.
y que puede ayudar a una empresa. Solo decir que quien lleva un hogar, quien lleva una casa, lleva un restaurante y lleva cualquier empresa, sobre todo a nivel canario, porque estamos hablando de un sector económico con un 85% de actividad económica centrada en el sector servicios, no solo hostelería, sino también servicios personales. Y al final trabajamos para personas y en una casa, estando toda la vida trabajando en una casa, pues adquieren todo ese tipo de competencias. Y es un poco de las que nos apoderamos para luego ir al mercado de trabajo y decirle, yo sé hacer todo esto. Toda esa sabiduría, toda esa experiencia aplicada al mundo empresarial empresa, como una gran riqueza personal que traen. Exacto, y que se den cuenta que esa riqueza la llevan consigo día tras día. Y no solo para poder venderla, sino para resurgir, ¿no? Porque muchas veces las actividades parecen que nos aplastan. El hacer tanto que no tenemos tiempo para nada nos va aplastando, aplastando. Y es verdad que las empresas lo que quieren son personas brillantes. Y cuando una de todo eso que hace es capaz de verlo y de entregarlo, te sales, ¿no? Entonces te vuelves hinchida a la hora de buscar trabajo. Y eso es muy importante también, el reconocerlo, que cada persona lo reconozca a la hora de ir a buscar oportunidades de trabajo. En la semana pasada hablábamos de formación, de educación, de aprendizaje, lo hacíamos desde el punto de vista de los educandos. Teníamos a un joven estudiante de primaria, de terapia ocupacional, y nos hacía una reflexión sobre el sistema educativo bastante curioso. Me gustaría planteártelo, a ver qué te parece. Él decía que este sistema educativo está muy basado en atender a las debilidades, es decir, lo que esto falla, vamos a corregirlo, y no tener tanto en cuenta las fortalezas, un poco los talentos que de forma natural tenemos cada uno de nosotros. Con respecto a eso, pues yo lo haría un poco más equilibrado. No discriminaría no me centraría solo en lo que son las debilidades o los talentos o las fortalezas. Es algo que se debe complementar, ¿no? Es como hacer un DAFO de debilidades. Hay que analizar en qué podemos mejorar. Y qué tenemos que potenciar, que ya traemos de fábrica, por decirlo así. Es mucho de lo que hacemos en las escuelas. Cambiamos totalmente el modo de educación. Trabajar lo que es la parte personal que traemos de fábrica, esto yo lo llamo las potencialidades, por eso se llaman escuelas potenciadoras, porque lo que trabajamos o lo que proyectamos para poder poner ese primer pie en la calle es esas potencialidades desde el punto de vista incluso biológico, o sea, como biológicamente estamos preparados para tener éxito, pero tener éxito en la naturaleza, en el mundo del trabajo y en cualquier otro lugar, y le damos la explicación en clase. Y también tomamos la otra parte, qué es lo que habría que mejorar, qué debilidades tenemos para acoplarnos o llegar a de un modo óptimo al mercado de trabajo. No renunciaría a nada. Si es malo tanto centrarse en una como en otra, si te centras mucho en las potencialidades, tarde o temprano esas debilidades te van a tirar hacia el fondo del mar, te van a arrastrar, y si te centras mucho en las debilidades estás desperdiciando también esa otra parte que complementa y que, oye, está el trabajo hecho, pues por tu sabiduría, por tu experiencia, por tus talentos, pues todo eso ya lo tienes de fábrica, ¿por qué renunciarlo, no? Tenemos que seguir trabajándolo. Y también las debilidades, creo que es algo que deberíamos de complementar, es muy complicado. Es muy complicado porque el equilibrio en esta sociedad está en peligro de extinción. Entonces, buscar ese equilibrio, pues muchas veces es lo complicado. Importante, ambas cosas. Vivimos en momentos de extremo, ¿no? O una cosa o la otra, o blanco o negro. Entonces eso no nos familiariza con ese punto de equilibrio en el que o tomamos la vía de todo malo o todo bueno, sin buscar ese equilibrio que tú dices. En parte vivimos en un mundo de estrés, y cuando uno está estresado no es capaz de centrarse y ver y notar el equilibrio. Estás desequilibrado. Para notar el equilibrio tienes que estar tú equilibrado antes que nada. Y también, volviendo a la juventud, las personas que están estudiando, he tenido la oportunidad de trabajar en alguna escuela potenciadora con la juventud, y algo que me llamó la atención, además de la analfabetización emocional que tienen hoy en día los chicos y las chicas, que no saben qué están sintiendo, no son capaces de ponerle un nombre a las sensaciones, sí son capaces de nombrar las emociones, porque están de moda, la palabra emoción está de moda, pero las sensaciones y las emociones en sí no. ¿Por qué? Porque hace falta mucha tranquilidad y mucha calma para sentirlas e identificarlas, ¿no?
Y también me llama mucho la atención, como decías, lo que está bien y está mal. Hoy en día la falta de ética, la falta de reflexión en la población, sobre todo en la juvenil. No estoy hablando de que la ética por fin vuelva a estar en los institutos, que la filosofía vuelva a estar en los institutos, sino en las casas, ¿no? No tenemos el hábito, y sobre todo la juventud, no tiene el hábito de reflexionar, no tiene el hábito de pararse y no tiene tampoco los referentes, ni nadie calmado que les diga qué puede estar bien y qué puede estar mal, para que entre esa valoración. Entonces, una sociedad desequilibrada, sí, primero por el estado personal, estamos muy estresados, estamos muy desequilibrados, y por otro lado nos faltan referentes de lo que está bien y lo que está mal, de la ética al fin y al cabo, y capacidad de reflexión. Creo que es otra de las cosas que tendríamos que trabajar, y nosotros en las escuelas potenciadoras lo hacemos, damos mucha filosofía para poder discernir qué es lo que está bien y está mal a partir de este momento en mi vida, y que no me vendan la moto, y no dejarme llevar por impulsos, sino por la reflexión, desde un punto de vista calmado y con referencias históricas, referencias desde la filosofía, desde mis antepasados, por ejemplo, que una persona que considerábamos relevante, identificar qué hacía esa persona que estaba bien y que estaba mal. Eso también es muy interesante a la hora de dar pasos en nuestra vida, el tener referencias. Tener referencias y realmente construir lo que pensamos después de un proceso de reflexión, que el pensamiento no puede ser empaquetado, no puede venderse en un momento de consumismo donde todo viene prefabricado. El pensamiento o la opinión debería seguir a una reflexión personal, que es lo que nos invita a hacer. Es que lo que estamos haciendo con tanto exceso de información es copiar mensajes. La información es muy necesaria, toda. La cuestión es qué mensaje quieres dar después tú, qué reflexión, qué quieres hacer nuevo. Es verdad que nos venden demasiado, el pensamiento nos lo venden, nos dicen esto es lo que tienes que pensar. Bueno, esto es lo que tú me dices que tengo que pensar y ahora yo voy a pensar. Este segundo paso es el que nos falta hoy en día en la sociedad, sobre todo por estos momentos de ira, de rabia, que te abrazas a cualquier causa. Y es lícito, por supuesto que hay que luchar por la justicia social. La cuestión es qué mensaje quieres dar y qué diferencia quieres aportar, ¿no? Porque coger el mensaje de alguien y volcarlo, eso no tiene al fin y al cabo significado. Estás copiando lo que alguien te dice. Al contrario, cuando te das cuenta, te sientes mal. Dices que yo he estado diciendo esto no es lo que quiero decir yo, con el tiempo. Lo bueno es captar toda la información y reflexionar y opinar. Yo creo que ahí la palabra ética, que es reflexión, es donde puede estar la clave, la capacidad de reflexión. Y toda la información, recibirla, porque ni la buena es tan buena, ni la mala es tan mala. La cuestión es recibir y sintetizar, y eso es el gran trabajo de hoy en día en la sociedad, el que tenemos por delante, la reflexión. En las escuelas potenciadoras, nos decías que se hace mucho de esto, muchísimo. Si tuvieras que describir el proceso o cómo llegan las personas y cómo salen al mundo, vamos a decirlo así, porque entiendo que eso es realmente lo que se hace en las escuelas potenciadoras, ¿qué es lo que podríamos decirle a la gente que nos está escuchando? ¿Qué pasa en ese proceso? Bueno, solo lo saben las que están dentro. La verdad que siempre trato de explicarlo, pero es bastante complicado. Es un proceso que abarca a la persona desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista filosófico. Es un proceso en sí. Es verdad que entran, y suelo hacer el símil, muertas, porque son todas mujeres, en vida laboral. O sea, entran o en un estado de eutanasia de su vida laboral, o sea, sumidas o enganchadas a las prestaciones, a los servicios sociales, porque no han tenido otro remedio en un momento de su vida y han tenido que acudir a servicios sociales. Para eso está el Estado de Derecho. La cuestión es cuando el Estado social te atrapa, y tú sientes que esa es tu única salida de la vida, ¿no? Por eso hablo de una eutanasia de la vida laboral, porque quieras o no, nos están dando una supervivencia, pero nos están preparando para la muerte de nuestra vida laboral. Pasarán los años y tú no tendrás años cotizados, tendrás una ristra de subvenciones cobradas, y al final se establece ese patrón de búsqueda de trabajo, de ir al ayuntamiento a buscar trabajo. Y no, el ayuntamiento no es una máquina de crear empleo, ni debe serlo. Debe ser de ayuda para en el momento determinado que te haga falta, acudir y rescatarte, pero no subsistir de ese modo.
Esto es un poco el perfil de las alumnas, de la mayoría de las alumnas que suelen entrar. Personas que les están practicando una eutanasia en su vida laboral, sin darse cuenta, o muchas de ellas cercanas a la muerte laboral. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela? Reconstituirnos. Hablamos de la resurrección, ¿no? Hablamos de resucitar para la vida laboral y de diferentes áreas, como la biológica, cómo regular esos estados biológicos para poder salir al mercado de trabajo. Y cuando digo estado biológico, digo algo que tenemos todos y todas, que no es nada nuevo que vayamos a adquirir, sino darnos cuenta que lo tenemos para sacarle partido. Después el proceso continúa con un estado psicológico. Es verdad que hay que elevar los niveles de autoestima, también niveles de relaciones. A nivel sociológico también trabajamos las relaciones. Es muy importante que sepan que en Canarias el trabajo no sale de internet, ni sale tampoco de entregar currículums. Por mucho que el sistema nos diga que hay que hacer cursos, que debemos tener un currículum, que hay que hacer un curso, olvidémonos de eso. El trabajo en Canarias sale del boca a boca. Está bien tener un currículum. El currículum te lo puede hacer cualquier persona. Un hijo, una hija, un sobrino, una hermana, un hermano, te lo puede hacer cualquier persona. Lo importante es que sepas qué poner en ese currículum. Y lo importante es que, llegado el momento de la entrevista, sepas cómo decirlo. Más allá de del formato, ¿no? Y lo de Internet, está bien, es verdad que se consigue trabajo en Internet, pero casi el 80% de las ofertas de trabajo están en la calle, no están en Internet, y muchas de ellas, la mayoría, ni siquiera están visibles. Es cuando llegas a la empresa que te ven reconstituida, que te ven brillando, que incluso pueden crear hasta un puesto de trabajo para ti, que no lo tenían pensado, porque te ven y dicen, es que eres lo que necesito en este momento, se lo haces ver a la empresa. Y por último, abarcamos en la escuela potenciadora la parte filosófica. La orientación laboral no es cuestión ni de recursos humanos ni de psicología, es filosófica. Es buscar, es hablar de existencialismo, es hablar de para qué he venido yo a este planeta, por decirlo así. Y eso no me lo da ningún área excepto el preguntarse a sí mismo. Y eso nos lo ofrece, esas preguntas nos las da la filosofía. Por eso estos últimos años en las escuelas potenciadoras la carga filosófica es muy importante. Cuando alguien encuentra su vocación, mete la directa y va poco a poco hacia ella y se autoorienta laboralmente. Qué importante. Hablamos, hacer la introducción a esta entrevista, hablando de vocación y el punto de partida al que llegamos porque se nos acaba el tiempo. Qué importante es encontrar esa vocación, porque a partir de ahí parece que todo se va colocando y nuestra fuerza vital, nuestra energía va dirigida, nuestro paso va dirigido a esa misión, a ese lugar que ocupamos o que queremos ocupar en la vida. Bueno, no se trata de querer, sino de sentir que ese es el lugar que ocupo. Raúl, yo creo que esta pequeña entrevista servirá segurísimo para muchas personas que nos están escuchando y se han sentido muy identificados con esa situación laboral que describes. Y creo que el mensaje al fin y al cabo es que hay esperanza, real, y que no es una esperanza efímera ni construida sobre una irrealidad, sino sobre un estudio real, sobre estudio firme, que se está poniendo en funcionamiento. Y además comparto mucho tu visión de las instituciones, de los ayuntamientos, no como oficinas de colocación, sino realmente como espacios para potenciar realmente la riqueza que tenemos como comunidad, sobre todo en lugares tan pequeños como somos aquí, por ejemplo, en el noroeste de Gran Canaria.